no teníamos nosotros nunca un en vivo aquí por YouTube, siempre por Instagram. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Por eso vamos a grabar utilizando una serie de dispositivos aquí. Hola Joaco, hola Florte. Bueno, aquí están unos cuantos que se están conectando. Pues bien, vamos a tratar de hacer hoy este en vivo, que es de aquí de Psicólogos Bitácora. Y vamos a tratar de conversar con todos los que se unan. Si es primera vez que entras a mi canal, podrás ver que es un primer en vivo que estoy haciendo. Y si nunca te has unido, no te has suscrito, aprovecha y suscríbete. Creo que es un canal que está creando una comunidad realmente muy interesante en torno al psicoanálisis, en torno a la literatura, en torno al saber inconsciente, y que de alguna otra forma creo que hay mucho que interrogar, mucho que reflexionar. Y por supuesto, si usted está animado a esto, bienvenido a nuestro canal. Y por supuesto, si quiere participar, también lo puede hacer, no solo suscribiéndose y dando like, sino también haciendo sus preguntas, sus participaciones, sus reflexiones. Pues bien, como les decía, estamos hoy en este directo para que podamos conversar aquí en Psicólogos Bitácora sobre algo que realmente es muy interesante en la vida humana, como es el deseo, especialmente el deseo de vivir. Pero lo vamos a hacer con un poeta del siglo XX que realmente ha sido siempre controversial, como Charles Bukowski. Y este es un poeta que ha creado una poesía desde, digamos, la cloaca, desde el barro, desde aquello que en la vida es desechable, como él mismo lo señala en muchos de sus poemas y por supuesto en muchas de las entrevistas que daba. Decía que los preferidos de su vida eran los borrachos, las prostitutas, los abandonados, porque eran sinceros y sabían lo que querían, no estaban con fachadas. Y eso es algo que realmente llama mucho la atención. Tiene una forma de hacer poesía muy auténtica. A veces suena grotesca, dura, sin muchos adornos. Es realmente una poesía que habla directamente a la miseria humana. Por eso he querido tomar este poema para que podamos conversarlo y podamos también hablar un poco de algo tan importante como es precisamente el deseo de vivir. En una época que está marcada por el goce, el plus de gozar, donde lo más importante es que no haya límite para gozar, generando grandes sufrimientos, por supuesto, generando la incapacidad, generando la imposibilidad y a veces, ¿por qué no?, el extravío del propio deseo. Muchos son las personas, no solo en mi consulta, que se sienten extraviados, que no saben hacia dónde van en la vida, no encuentran su deseo, aquello que realmente les produzca, vamos a utilizar esta palabra, quizás no es la más auténtica del psicoanálisis, para decir un poco aquello que realmente lo mueve hacia un horizonte, sino que más bien encontramos en la realidad, en esta realidad, en la realidad que vivimos todos, como una especie de espejismo que no nos permite ir hacia lo que realmente nosotros queremos. No es hacia donde los demás quieren. Si algo interesante en este poema que vamos a leer ahorita a continuación es el hecho de que muchas veces nos encontramos ante la situación de que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros del psicoanálisis concibimos que estamos hechos de palabras. El lenguaje nos precede.
Y por tanto fuimos hablados. Nosotros a veces hablamos el lenguaje del otro. Porque ¿de dónde nos viene el lenguaje? El lenguaje no lo hemos creado nosotros. Y el lenguaje como estructura nos hace a nosotros los seres humanos. Y por eso cuando nos llenan de palabras, nuestros padres que nos cuidaron, nuestra familia, o si no, pregúntese usted, ¿cuál es aquella frase que más retumba en su memoria, en su quehacer diario, que viene de sus seres queridos, sobre todo de su familia, de su núcleo? En estos días, hace unos meses atrás, tenía un paciente, sin decir nombre, digamos el paciente M. El paciente M decía, es que en mi casa decíamos, nosotros somos de tal apellido y por eso no nos rendimos. Ese significante, no nos rendimos. Aquí aprovecho de saludar en Instagram a los que se van uniendo, bienvenidos en este en vivo que estamos haciendo. Vamos a leer un poema y a partir de ese poema, estas reflexiones que nos van ayudando a pensar un poco sobre el hecho del deseo mismo. ¿Qué deseamos nosotros? Y un deseo es la vida, deseo de vivir, algo que nos mueve siempre. No importa qué tormenta, qué sombras, qué túneles, qué abismos atravesamos. Haber un deseo ahí que late, que pulsa, que empuja, que motiva. Por eso cuando encontramos a alguien que no tiene el deseo de vivir, rápido buscamos una atención, por ejemplo en la melancolía, que es realmente ya una situación clínica bastante patológica y que hay que atenderla muy seriamente. Y si no, un poco antes, algo cuando hay un duelo, cuando muere alguien cercano a nosotros, cuando en esa muerte muere algo de nosotros también, porque en ese algo que se muere el lugar, lo que éramos nosotros ahí, lo que representábamos nosotros en ese sitio. Por eso es importante que podamos siempre reflexionar y un poco preguntarnos qué deseamos en nuestra vida. Les voy a leer este poema de Charles Bukowski y vamos a tratar, ¿por qué no?, de deshojarlo y tratar de encontrar aquella palabra que a ti, a mí, a todos, a cada quien singularmente en su individualidad, toque realmente. Que toque con la pregunta. Porque, a ver, una de las cosas que hemos planteado muchas veces aquí en nuestros videos, en nuestras participaciones, en nuestros reels, es que hay muchas frases bonitas, hay muchas metáforas, poetas, pensadores, psicólogos, coach, que te dicen cosas hermosas. Pero son frases que otros, para llegar ahí y construirla, han transitado por lo que señalan. Cuando nosotros escuchamos una frase que nos impacta, que nos llama la atención, esa frase puede quedar en la mitad del camino, porque la tenemos que transitar. Hay algo de nosotros que hay que permitir que caiga y que transite y que haga su camino, que viva esa frase de verdad y que construya con su voz su propia frase. Bueno, el deseo de vivir es eso, hacer tu propio destino, ¿sí? Tu propio camino, conseguir habitar el lenguaje, no el de los otros. Decíamos hace poco, hablando un poco también del deseo, un ejemplo de aquel joven que al terminar la universidad le entrega el título a su padre. Le dice, papá, aquí está,
¿Tú querías que yo estudiara ingeniería? Bueno, aquí está, te lo doy. Pero yo no quiero eso en mi vida. Valiente, valiente no solo por enfrentar al papá con el amor del hijo, con el dolor del hijo, sino encontrar su propia razón, la razón de qué es lo que quiere él, cuál es su deseo. Quería viajar por el mundo. Hay otros que quieren otra cosa. No solo el deseo en minúscula, porque bueno, nosotros pudiéramos decir que el deseo que se mueve a través de aquellas cosas que vamos logrando, pero que sigue circulando, porque el deseo no es solamente alcanzar un cierto objetivo, sino que es esa pulsión de moverte siempre, hacia algo, hacia adelante, no detenerte. Por eso es la vida es movimiento, por eso uno no se detiene, a pesar que a veces la vida pueda golpearte, ¿sí? Entonces, ciertamente, el seguir hacia adelante es una forma de dejar que ese deseo siga pulsando en tu vida. Eso es muy importante. Vamos a leer este poema interesante para no darle más larga y seguir analizando un poco esto. Y dice así el poema El corazón que ríe, de Louding Heart, de Charles Bukowski. Dice así: tu vida es tu vida. No dejes que se apodere de ti en la fría sumisión. Mantente alerta. Hay salidas. Hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecen oportunidades. Reconócelas. Tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en vida. A veces. Y cuanto más aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Sabes que la tienes. Tú eres lo mejor. Los dioses esperan deleitarse en ti. Este es un poema. Es una llamada a no rendirse, a buscar la luz en la vida y a aprovechar las oportunidades que se presentan aún en los momentos más oscuros. Charles Bukowski, Corazón que ríe. Hermoso, ¿no? Realmente inspirador. Pero qué interesante metáfora, ¿no? Ganarle a la muerte en la vida. Sabemos que no se puede vencer a la muerte, pero ganarle a la muerte en la vida. No hay nada más real, más oscuro, más imposible, el vacío auténtico que la muerte, el sinsentido, la castración máxima, la muerte. Y por eso, qué interesante la metáfora que utiliza Charles Bukowski. La vida te dará las herramientas, tómalas. ¿Es así? A veces tenemos actitudes en las que nos quejamos de las cosas que nos pasan, ¿sí? Porque no tengo lo que otros tienen para poder avanzar, para poder alcanzar algún objetivo. Está bien, es posible que no tengamos lo que otros tienen, es lógico. Tenemos y nacemos en circunstancias diferentes, con padres diferentes, en situaciones diferentes. Pero ¿qué sí tenemos? ¿Por qué a veces nos ponemos la imposibilidad de alcanzar algo? O por ejemplo, quienes a veces logrando algo, inconscientemente sabotean el momento. ¿Bien? Porque hay algo del inconsciente que apuesta a la muerte, la pulsión de muerte, es lo que llamamos en psicoanálisis, esa pulsión de muerte que está ahí siempre, buscando
ganar la partida. La única forma de ganar esa partida, o por lo menos atravesarla, por lo menos darle cara, enfrentarla, es buscando vivir y aprovechando lo que nos da la vida. Por eso hay que escucharse. Es muy importante escucharse. Y los poetas tienen un paso adelante con lo que significa atravesar el real de la vida, aquellos imposibles de nuestras vidas, y buscar aquellas palabras que nos impulsen, que nos hagan rectificar subjetivamente nuestra posición ante aquello que no anda en nuestra vida. Eso es muy importante. Yo creo que Charles Bukowski nos lo está enseñando. Sabes que la tienes. Tú eres lo mejor. Tu vida es tu vida. Y aquí hay una posición interesante que marca el poeta cuando dice tu vida es tu vida. No es la vida del otro la que tú estás viviendo. Y no hay otros que la vivan por ti, por más que tú quieras a veces. Tu vida es tu vida. Y aunque muchas veces el discurso del otro es el que nos marca, nos impone un cierto imperativo en la vida. Ustedes tienen que hacer esto, tienes que lograr ciertas metas, ciertos objetivos en la vida. Si no, no eres un hombre integral, una mujer integral. No eres exitosa, por ejemplo, esa palabra. Si no logras a ciertas edades en tu vida, entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces no eres exitoso. ¿Qué hay que hacer para ser exitoso? Entonces salen los libros, los 7 hábitos de la gente altamente exitosa. No es el éxito, porque a veces aquí, fíjense, la muerte va a vencer, pero vencer a la muerte en la vida significa que hay que escucharse uno a sí mismo y ver qué tiene para apostar a la vida. Pero tu vida, no la de otros, no otros discursos. Por eso hay que construir su propio discurso, habitar el lenguaje. Y a veces hay que adentrarse valientemente. Por eso los psicoanalistas hablamos de hacer análisis, que a veces puede ser muy criticable porque puede llevar tiempo. Pero hay que ser muy valiente, atravesar esas identificaciones que nos han hecho y nos han marcado a lo largo de la vida. Pero es la única forma de apropiarnos de nuestra vida, de construir algo nuevo, que parta de nuestra historia, de lo que hacemos, pero de nuestro deseo de vivir realmente. Y Charles Bukowski sabe muy bien de esto, porque se alejó de todos los parámetros culturales de su época, porque no quería ser igual a todos, y eso es muy importante. Entonces, yo creo que a través de este poema que hemos leído, ¿no? Aquí, muy interesante, de Charles Bukowski, The Loving Heart, el corazón que ríe. ¿Cómo está tu corazón? Ríe, llora, se lamenta, se queja, se frustra, se queda ahí, golpeado. ¿Sí? Aquí tenemos a alguien que me saluda, Planeta Heroldo. Profe Herminio, saludos y bendiciones. Muy bienvenidas esas bendiciones, esos saludos, y para ti igual. Pues bien, aquí estamos en este pequeño momento conversando sobre el deseo de vivir, algo tan importante en nuestros tiempos. ¿Y cómo alcanzar el deseo? Cada uno tiene su propio deseo. El deseo es individual, es singular. No es una receta para todos. No es que lo que yo he hecho me sirve a mí y a todos ustedes, o lo que ustedes hacen me sirve a mí. Ni siquiera lo que he hecho otras veces me ha servido en todos los momentos de mi vida. A veces hay que escucharse muy bien, como dice Charles Bukowski en este poema. Tú tienes las herramientas, tómalas.
Sí, sí, a veces hay que adueñarse de de su propia historia. Ahí está el secreto. A veces tenemos que poner en palabra nuestra historia, nuestro drama, nuestra escena familiar y ver qué hay ahí, que a veces no me permite. Hay una película, Reto al Destino, Richard Gere, muy interesante cuando él quería ser oficial de la Marina, pero le seguía ese significante del padre que decía, no lo vas a lograr, tú no eres un bueno para nada. Y tanto fue así que él mismo se saboteó en algún momento siendo un compañero desleal y servirse de las necesidades de otros hasta que realmente buscó la manera ante ese fuerte límite que le marcó el sargento, decir, pero es que esto es lo que yo quiero, este es mi deseo. Y a partir de ahí, algo de su posición ante la vida cambió. Pues bien, a veces hay algo en nuestras vidas que cambia nuestra posición y nos hace realmente tener una rectificación, una posición diferente ante las cosas. Porque hay cosas que no cambian en nuestra historia. Es decir, nuestros padres son los padres que tenemos, la vida de nuestro pasado es nuestro pasado, hay situaciones que están ahí, pero nuestra posición ante ello es lo que puede cambiar. Tú tienes las herramientas, tómalas, dice este poema de Charles Bukowski, ¿no? El corazón que ríe, es el corazón, esa metáfora, es el corazón, de alguna otra forma es algo que hay que mirar hacia adentro y que muchas veces no es fácil porque no es una cuestión de voluntad, pero es que cuántas veces yo he hecho, cuántos psicólogos yo he ido, cuántas veces y me dicen que tú tienes que proponértelo. No es una cuestión de voluntad muchas veces. Hay algo del inconsciente que está ahí, que te ha marcado, que es una huella indeleble y que a veces te marca una manera de colocarte en la vida. Y ahí es donde tenemos que ponerle nuestra atención, poner en palabra y escuchar, indagar, preguntarnos por qué creemos lo que creemos, por qué opinamos como opinamos, por qué nos hace sufrir esta situación, por qué sentimos que no podemos. Ese es el corazón que ríe. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que estas palabras, de alguna otra forma, también les hagan surgir las preguntas propias, singulares, de cada uno de ustedes, de sus historias. Y a partir de ahí, ir construyendo una posición diferente de ubicarse en la vida. Aquí estaremos por Psicólogos Bitácora, haciendo siempre estos encuentros a través de la palabra, esa palabra que nos toca. Y así podernos, ¿por qué no?, poner a nuestro corazón a reír un poco. Y si usted quiere seguirme o que esta información pueda servirle a otros, compártala que es muy importante. Un saludo a todos, gracias por participar, por apoyarnos, denle un like, síguenos y comparte lo que es lo más importante. Un saludo y hasta una próxima oportunidad.